Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Empezamos en un segundo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, gente? Muy buenas noches, bienvenidos. Qué gusto recibirles, que estén aquí. Y pues bueno, hoy vamos a compartir esta bella actividad que es mentalismo, una actividad de verdad de las más importantes, fundamentales de la metafísica, porque es así como que el lenguaje que utiliza la metafísica para comunicar todo lo que comunicamos. El mentalismo es el fundamento, es una de las piedras angulares de la metafísica. O sea, si entiendes esto, tienes mucha pauta para comprender todo lo demás. Y tomando realmente el curso de pilares, tiene esa función de que tú tengas digamos que el lenguaje con el que se maneja la metafísica para que de repente te agarres cualquier libro y lo caches y te puedes ir de largo con el libro que tú quieras, ¿sí? Entonces ese es el propósito de mentalismo. ¿Qué estudia el mentalismo como tal? Como tal, pues bueno, esto que son los principios universales. Hoy vamos a ver, digamos que la introducción, porque después vamos a tener una actividad donde los vamos a desmenuzar todos. Pero es un marco, hoy es un marco donde vamos a tener una introducción a ellos que al final del día se van a dar cuenta que son unas leyes divinas que se manifiestan en muchos niveles de creación, en muchos niveles del universo. Son las leyes que se cumplen en todo el universo, que dan origen y orden perfecto a la manifestación, a la creación, a todo lo que existe. Y yo les pregunto aquí hoy, ¿ustedes creen que en el universo hay caos? ¿Creen que hay caos en el universo? Unos dicen que sí, atrás también dicen que sí, aquí adelante, ¿qué creen? Hay caos. En unas partes sí y en unas partes no. ¿Sí? En la mayoría de las partes no. Donde generalmente se arma el caos es en los planetas. Muchas veces en el universo no. Hay planetas que ya tienen desarrollos armónicos y no hay caos ahí. ¿Ok? Entonces estas leyes tienen el propósito de que todos los planetas estén en armonía, estén en gracia, en buena voluntad, desarrollando cuestiones más armónicas, cuestiones más sutiles de creación que todavía no se han creado. Hay muchas formas, ideas divinas que no se han manifestado físicamente y muchas veces sucede, ¿por qué no se manifiestan? Si ustedes se preguntarán, porque hay desarmonía en el planeta. Y en la medida en la que la humanidad esté desarmónica, no puede manifestar esas creaciones o esas manifestaciones y seguimos en un nivel evolutivo hasta cierto nivel. Entonces la armonía que te da vivir y crear todas estas leyes, manejar estas leyes y estar adentro de la ley sin violarlas, nos da una gracia, una armonía para manifestar lo bello, lo perfecto. Entonces, si respetamos estas leyes, vivimos en armonía. Si no las respetamos, vivimos en el caos, dolor, sufrimiento y todo eso, ¿no? Entonces, estas leyes garantizan la vida y el funcionamiento armónico del universo, las galaxias, las estrellas, los soles y los sistemas. Y es importante que pues lo van a ver más adelante, que nuestro sistema planetario es uno de muchos. Entonces, para que se den un poco de idea, hay soles, hay otros sistemas de planetas que ya tienen una evolución más alta que esta, más alta de la que nos pertenece a nosotros. Entonces, una de las cosas que te da la metafísica es esa amplitud de conciencia, esa percepción mayor de la realidad, donde se da a saber, se da a conocer que hay otros planetas, que hay otras razas, que hay otros sistemas que están evolucionando o que han alcanzado niveles evolutivos mayores del que hoy estamos. Entonces es allá donde debemos de tomar un poco de mayor conciencia y darnos cuenta, y esto es una realidad, que estamos retrasados evolutivamente respecto al vecindario planetario. O sea, todo nuestro sistema planetario ya debió haber ascendido, avanzado, y todavía no lo ha hecho porque nos están esperando a nosotros. O sea, somos el planeta
con más caos, más retrasado, y eso ha impedido que todo el sistema avance. Entonces, imagínense cómo estarán nuestros hermanos de otros planetas viéndonos así, como que para ver para cuándo, ¿no? Esa gente de la Tierra, ¿no? Entonces vean la importancia, por eso los maestros dicen, y hay una literatura que así se llama y que tiene ese título, estamos en una emergencia cósmica. O sea, urge que este planeta evolucione, urge que la gente de este planeta tome conciencia para elevarse, para sutilizarse, para dejar de vivir en todo lo que crea caos, dolor, sufrimiento. Entonces hay que romper esos patrones, romper esos paradigmas, esas ideas que nos llevan a esas limitaciones, ¿no? Bien, se preguntarán, ajá, ¿y estos 7 principios de dónde vienen, de dónde salen aquí en la Tierra? Son unas creaciones divinas, no las crea Hermes, pero sí las pone inicialmente en unas tablas que se les llama, esas tablas son famosamente conocidas como las tablas Esmeralda. Las pueden googlear, las pueden buscar y se van a dar cuenta que pertenecen a civilizaciones muy antiguas donde ya se conocían estas leyes. Y muchas de las grandes civilizaciones ya conocían estas leyes, no son nuevas. Pero Hermes se encarga de sintetizarlas en esos escritos porque antiguamente las leyes se pasaban de boca en boca, eran tradición, ¿sí? Tradición, que se dicen. Entonces, él, para precisar la puntualidad y que enmarcarlas exactas, las pone en piedra, las pone en estas tablas. Y bien, y va pasando un poquito las grandes civilizaciones que las manejan y pasa más el tiempo donde hoy por hoy, en este libro que se llama el Kybalión, muy probablemente ya lo hayan visto, en este libro están explicadas las 7 leyes universales. Pero ciertamente, si no tienes un poquito de sensibilidad al lenguaje interno, vas a agarrar este libro, lo vas a leer y no está un poco difícil que entiendas algo. Porque está escrito en un lenguaje iniciático. Está escrito en español, pero un poquito de los términos que usan dan por entendido que ya sabes un poquito del lenguaje. Y no se revela los autores del libro. Cuando ustedes lo van a buscar, lo busquen en la editorial, que lo busquen en Gandhi, en Dante, donde sea, lo quieren comprar en internet, se van a dar cuenta que dice el Kybalión escrito por 3 iniciados. Son 3 estudiantes de la enseñanza interna que no revelan su nombre y ellos explican las 7 leyes. Es una extensión detallada de las 7 leyes, pero sí está ciertamente, quien quiera leer, es un libro muy popular, es un libro muy, muy popular, lo pueden encontrar en cualquier lado. Entonces, pues bueno, se sugiere que todo estudiante de metafísica le eche un ojo o estudie realmente el Kybalión para que se adentre un poco a las leyes universales, ¿no? Las vamos a ver aquí, las vamos a comentar, pero el libro realmente ahonda en los detalles de la práctica de estas leyes, ¿no? Entonces están explicadas por 3 iniciados que no revelan su nombre, pero realmente el autor que ordena las leyes es Hermes. ¿Okay? No él las inventa, porque son una creación divina las leyes. Él las ordena y las plasma. Y se preguntarán, ajá, ¿y quién es Hermes? Durante mucho tiempo y en diferentes civilizaciones, Hermes ha tomado muchas formas. Se dice también, estas son las cosas que se dicen en el mundo interno, que también pudo haber sido Enoc. Hermes, al ser un gran sabio de la antigüedad, todas las culturas o muchas culturas lo fueron adoptando para ellos mismos. Entonces, en Egipto, pues Hermes es Tot. En Grecia es conocido ciertamente como Hermes y en Roma como Mercurio. ¿Y por qué fue tan grande Hermes en la antigüedad, en conocimiento, en sabiduría, que muchas culturas lo querían adoptar para ellos mismos, ¿no? ¿Qué quiere decir Trismegisto? Que significa 3 veces grande, por realmente lo grande que él era en todo lo que hacía, ¿no?
Dios de la sabiduría que comunica lo que está arriba con lo que está abajo. Y ciertamente ustedes se preguntarán, y esto lo aclaro nuevamente porque es importante aclararlo, que ¿por qué se les llama Dios? ¿No? Que Dios es uno, porque mucha gente se podrá preguntar eso, ¿no? Eso tiene que ver con que ciertamente hay un único Dios creador del universo, pero el ser que alcanza maestría en una línea de acción, maestría en un rayo, en algún atributo, se le menciona Dios de tal cosa. Entonces él, como era un grande de la sabiduría, se le menciona Dios de la sabiduría. Entonces, para que vayan viendo y lo identifiquen y cuando lean las láminas y vean Dios de tal cosa, es un atributo que ese personaje lo ultra desarrolló en muchas encarnaciones. Entonces, ahí se van a dar cuenta de eso. Hablando un poquito de Mercurio y para que vean la simbología que transmiten las figuras, las pinturas, las estatuas, esta escultura de Jan Bologna está preciosísima y donde podemos ver los símbolos de Hermes, ¿no? Que significa, por ejemplo, que esté apuntando hacia arriba, con su dedito hacia arriba, nos está diciendo que solo hay una cosa en la que debemos de tener nuestra mente, en qué debemos de estar enfocados, ¿sí? Señala lo superior y que solo impera la ley del uno, ¿sí? Si ven, su sombrerito tiene unas alas. Ese sombrerito nos está diciendo que con la práctica de los 7 principios universales se va más allá de las limitaciones de la mente. O sea, tiene una mente protegida y rápida. ¿Sí? Vean esa analogía de lo que significan las alitas en el casco que tiene. Una mente donde no hay juicios, no hay conflictos. Vean sus piececitos que tienen unas alitas. ¿Okay? ¿Qué significa estas alas? Que, bueno, ciertamente está en el mundo, pero no es parte del mundo. Vive entre la humanidad, pero él está en un nivel superior. Y a eso estamos llamados los que, pues, estamos en estos estudios, a participar de todo, de la humanidad, estar con la humanidad, pero no formar parte de lo mundano, ¿sí? De no estar en las bajas vibraciones. Y pueden ver también que el caduceo, que es esa vara que tiene con 2 serpientes enroscadas, y arriba, si se dan cuenta, del caduceo tiene unas alas. O sea, acá hay unas alitas también, que muchos, este símbolo lo han visto en la medicina, es el símbolo de la medicina también, que, pues bueno, es una representación del kundalini interior, en el que cuando el kundalini sube desde la base del chakra base hasta tu chakra corona, se ilumina tu mente. Por eso están las alitas al final y en la parte de arriba. Eso significa el caduceo. Es una representación del kundalini, de la energía del kundalini, recordando que cuando tú controlas tu energía interna, te liberas. Vean esa preciosidad de toda la simbología que tiene Hermes en una estatua, en una figura. Y si tú lo ves así nada más, pues puedes decir, qué bonito, ¿no? Qué padre. Pero ya cuando conoces la instrucción interna, vean todo lo que se revela en una imagen, ¿no? Desconocer las leyes universales no me exime de su cumplimiento. O sea, ¿han escuchado ese dicho que dice, la ignorancia no te exime de la culpa? Y entonces no saber, el hecho de que no las sepas, no quiere decir que no se cumplan en ti. Es como la ley de la gravedad. Funciona para todos. Y imagínense, la ley de la gravedad es una ley planetaria. Las leyes universales son cósmicas. Son aún mayores que una ley física. ¿Ok? Y bueno, en estos países, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, ciertamente hay policías, muy pocos policías e inclusive desarmados. Se preguntarán, ¿por qué? Porque la gente de allá ciertamente ya tiene un mayor nivel de conciencia y ya no anda robando, ya no anda fregando, ya no anda haciendo desmanes o violando la ley, porque ya tienen un nivel de conciencia. Entonces, nosotros estamos llamados a tener un mayor nivel de conciencia para no violar las leyes.
y primero pues tenemos que conocer las leyes para no violarlas, porque muy probablemente, nuevamente como mencionaba la parte de aquí, el hecho de que no las conozcas no quiere decir que no las pudieras estar violando o transgrediendo. ¿Ok? Bien, el mentalismo como tal es el primer pilar de la metafísica y es este mantra que está escrito en azul, que lo han visto, lo han leído y lo van a escuchar 1001 veces en esta instrucción. O sea, es el mantra de esta instrucción. Todo es mente, lo que piensas y sientes se manifiesta. Esa es una ley. Funciona, creas o no creas. Así funciona la ley. ¿Por qué? Porque la creación de este universo es mental. O sea, prácticamente vivimos en un pensamiento divino, si lo quieren ver así. Entonces, al estar adentro de una imagen mental, todo se crea a través de la mentalidad, de la proyección mental, de las imágenes de la mente. Se dice que el verdadero o el poco libre albedrío que tenemos es la libertad de pensar. Ahí es donde realmente se vivencia la libertad. Porque no pudiésemos tener una gran libertad haciendo lo que querramos porque pudiésemos transgredir la desarmonía de los demás. Entonces ahí se dan cuenta que no hay una gran libertad. Pero en la mente, mayor libertad. Entonces es ahí donde se manifiesta un poco del libre albedrío que tenemos. Y cuando digo un poco es que hay un designio que debemos de cumplir. O sea, cuando se dice, tiene libre albedrío, sí, pero no tanto, ¿no? O sea, eso cuando empiezas a ver todo lo que implica el vivir, el desarrollarte, dónde naciste, quiénes son tus papás, quiénes son tus hijos, dónde trabajas, taca, 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 todos tus pendientes, todas tus deudas. Ahí estás viendo que no hay tanto libre albedrío. Porque tienes que cumplir un karma. Y el karma, o sea, tus deudas, tu paquete karmático, toda esa corrección que tienes que hacer en tu alma, digamos que es tu paquete por lo que viniste a trabajar a esta encarnación. Y si no lo trabajas, se sigue acumulando y cuando vayas a desencarnar, te va a dar trabajo atravesar los mundos internos cuando se desencarna y vas a tardar más en reencarnar muy probablemente. Entonces vean la importancia de cumplir mi plan, de liberarme del karma, de acelerar la evolución del planeta para tener un mérito ante el tribunal kármico, que lo van a conocer en su momento. El tribunal kármico es quien evalúa todo lo que a las almas previo a que vuelvan a nacer. Hay un balance ahí donde te leen desencarnar, le llamamos desencarnar a lo que popularmente se conoce como morir. Por eso, pero una vez de que tú falleces, tu alma trasciende, ¿no? O desencarna. Bueno, hay que corregir un poquito el concepto que tienes de trascender. Trascender significa perdurar en el tiempo. ¿Ok? Y cuando una persona muere, su alma sale del cuerpo y pasa al mundo astral, donde es lo que comúnmente se conoce como purgatorio, pero tiene varios niveles. Allá, si el alma desencarna muy pesada, o sea, con mucho angustia, dolor, sufrimiento, si el alma desencarna con esa energía, muy probablemente se quede un tiempito en el astral, purificándose y limpiándose para que pueda subir al primer cielo. En el primer cielo, digamos que es donde lo que comúnmente se conoce, donde el alma descansa un poco, pero es un periodo corto de tiempo hasta que se le da un llamado por el tribunal kármico para que vuelva a encarnar. Porque una vida no es suficiente para el desarrollo de las virtudes. Entonces es allá donde se da todo el sentido de decir, efectivamente, cuando conoces todas las virtudes que hay que aprender, te das cuenta de que una vida no es suficiente.
Entonces, por eso la misericordia divina es tan grande que nos da más de 500 vidas para venir a aprender a este planeta. Pero pasa que hoy, en este tiempo, el chance de vivir muchas vidas ya no está tan, ¿cómo decir?, tan fácil. O sea, ¿por qué? Por la emergencia cósmica en la que estamos. Entonces, hace 500 años, pues, debe chance, una vida más. Y de repente el karma estaba muy dispensado en diferentes vidas. ¿Qué significa esto? Que si tú matabas a alguien, probablemente lo pagabas en 2 vidas más. Probablemente. Estaba muy dispensado el karma. Hoy transgredes algo y te está pasando inmediatamente. ¿Por qué? Porque el tiempo está volando y ya no hay más tiempo. Digamos que la misericordia se está acortando. Y es ahí donde los maestros se dan cuenta y dicen, es importante que la gente deje de desequilibrarse, vamos a darles una herramienta para que aceleren su karma, y es ahí donde nos regalan la gran misericordia manifestada en la llama violeta transmutadora. La llama violeta es una herramienta que nos da la jerarquía para acelerar el karma, para transmutar el karma y liberarnos de tanto peso karmático y podamos evolucionar más rápido. ¿Ok? Bien, no me quiero detener acá porque es un temazo hablar de desencarnar. Habrá un tema, hay un libro inclusive, creo que se llama Más allá de la muerte, ¿lo tienes? Hay un librito pequeñito donde se explica eso, pero ya abordaremos el tema Más allá de la muerte, que valdría la pena que lo demos para mayor quórum. Ese y el del karma, que son muy buenos. Bien, pensar, ustedes dirán, ajá, pero pues mis pensamientos, yo les pregunto, ¿ustedes creen que sus pensamientos son suyos? ¿Qué creen ustedes? ¿Son tuyos tus pensamientos? Nadie. Muchos pueden pensar, ah, sí, pues son míos. En parte sí, en parte no. ¿Por qué? Porque realmente nuestro cerebro es como una antena de radio. Nuestro cerebro constantemente está captando la conciencia colectiva del planeta. Está captando la influencia de los medios. Está captando la radiación del lugar donde estás. Entonces, todo eso afecta tus pensamientos. Y es ahí donde hay que tener gran voluntad para que tú elijas qué pensar y qué no pensar. No por nada, y esto se los pongo para que lo investiguen, no por nada los judíos y los del Islam usan turbante y usan una clipa. Tiene un propósito de cubrirse, de proteger su mente. Entonces, quien no sepa esto, pues está expuesto simplemente. ¿A qué? A todo. Y es ahí donde nosotros debemos de procurar estar en armonía, procurar meditar, procurar estar tranquilo, porque si te enrolas en el frenesí de la vida, te vas como un barquito de papel. Verlas no recomendamos de verdad, y los maestros no nos recomiendan ver las noticias en la mañana y ver las noticias en la noche. Es lo peor que puedes hacer. Porque si se dan cuenta, todo es caos. Matanza, terremoto. Lo que no quiere decir que te aísles del mundo, pero las noticias importantes, pues bueno, vas a estar enterado de una u otra forma, pero se sugiere que no estés clavado en la tele viendo noticias, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo que sucede a nivel planetario. Entonces, bueno, pero antes de pasar a esto, los pensamientos son como este cuadro. Los pensamientos son formas, son creaciones mentales. Entonces, todo lo que tú piensas y lo que tú sientes se va grabando en tu aura, se va grabando en tu cuerpo etérico, y esa energía de tus pensamientos es la que emanas. Entonces, ver tu armonía, verte un poquito fisionómicamente, es una idea, es una representación de tu mente. Si eres ordenado, si no eres ordenado, todo eso es una representación de la mente. Lo vamos a ver
En el principio de correspondencia vamos a explicar más detallado eso. Entonces, así como pensamos, así somos. Y yo les pregunto acá, ¿creen que los huracanes son casualidad? De que, va a venir un huracán. Es de la naturaleza, nos dicen. Pon con el micro. Cuando hay temporada de huracanes, es porque los planetas o el cosmos o el universo están en cierta posición que provocan, pues, porque qué casualidad que dices, en septiembre va a haber huracanes o en agosto. Entonces pienso que los mares quedan en cierta posición que provocan esos fenómenos, ¿no? Esa, Además de que estamos erosionando. Que eso también esa es tiene la que ver. parte, esa es la parte que lo que se conoce popularmente como naturaleza, pero aquí en metafísica enseñamos que todo lo que mueve a la naturaleza son espíritus. Todo lo que mueve el mar, el aire, la tierra y el fuego son los espíritus de la naturaleza. Entonces, estos espíritus los van a conocer más adelante, se llaman los elementales de la naturaleza. Hay una jerarquía muy grande de ellos, son los que mueven, los que hacen crecer las plantas, los árboles, las frutas que comemos, ellos se encargan de crear todo eso. Y popularmente se dice, es la naturaleza. Y hasta allá llega nuestro entendimiento biológico a la naturaleza. Bueno, metafísica, recuerden que es ir más allá de lo físico, entonces aquí nos adentramos a la parte mecánica del crecimiento de las plantas y del agua y demás. Y bien, los huracanes son los elementales del aire y del agua, se fusionan para limpiar la atmósfera terrestre. Porque la atmósfera llega a cargarse con tanta discordia mental, de tantas emanaciones mentales y discordia emocional, que la atmósfera se va ensuciando energéticamente y se vuelve como un lodo atmosférico. No lo vemos porque digamos que está como que en cuarta dimensión, pero ahí está sucediendo todo eso. Entonces los huracanes tienen el propósito de venir a arrasar y a limpiar toda esa energía mal calificada. ¿Ok? Entonces hay que dejar de alimentar el egregor colectivo. ¿Qué es el egregor? Esa energía que se va acumulando, que generalmente es una energía discordante, mala, densa, de caos, dolor, angustias, miedo, mucho miedo. Entonces el miedo es ciertamente uno de los niveles energéticos que hace que la humanidad esté bajo control. Entonces, si se dan cuenta, como las grandes corporaciones, a través de los medios, a través de todo lo que acontece a nivel planetario, crean mucho caos, crean mucho miedo, para que la energía de la gente baje y sean más susceptibles de manipulación. Acabamos de pasar una pandemia, ¿no? Como la del COVID. Y hubo como que restricciones hasta llegar al extremo de no salir de casa. Y yo, pues viendo las noticias y dándome cuenta que que muchos mares, que muchos bancos de coral, que muchas especies, que en sí la naturaleza, la creación, se logró restaurar un poco. Fueron 2 o 3 años de pandemia que fueron los que al momento de encerrarnos, yo siento que se restauró un poco toda la naturaleza, toda la Sí, creación, todo. hubo algo de eso, ¿no? Pero hay inclusive aún mucho más contaminación que sigue habiendo, por tanto, consumismo que hay, y que ciertamente pasó algo de lo que bien comentas, ¿no? De que hubo un reequilibrio por ese resguardo interno. Pero realmente, si no hay un cambio de conciencia de la humanidad, vamos a necesitar 20 resguardos y cuando salgamos vamos a volver a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, la idea aquí es que la humanidad cambie a un nivel conciencial de que ya no te pases de listo. Ejemplo, si en Japón se voltea un camión de comida, la gente se acerca y ayuda al camión a empacarlo todo de nuevo para que se vaya el chofer. Si el camión de comida se voltea en la Ciudad de México, llega la rapiña
y se llevan toda la comida. Eso, y casi linchan al chofer. Eso es conciencia de la cultura de la gente. Entonces, ¿qué trata la metafísica? Crear una mejor cultura, crear mayor conciencia, crear armonía, crear paz, desarrollar las virtudes, las buenas virtudes en la gente. De eso se trata. La energía que recibimos de nuestra divina presencia yo soy viene perfecta, viene armónica, y en nosotros está cómo la vamos a calificar, si la calificamos armónicamente o en caos. Esta es una representación simbólica de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. El cuadrito es la densidad del cuerpo físico, de nuestros 4 cuerpos inferiores. La representación del alma que debemos nosotros, si se dan cuenta, está el azul, el dorado y el rosado, simbolizando las 3 primeras buenas virtudes, que es la voluntad, la sabiduría y el amor, que son las principales que debemos de trabajar para poder desarrollar todas las demás. Si empezamos por esto, tenemos una mayor, digamos que, alineación con el espíritu. Y esto es un poco lo difícil del camino de la enseñanza interna. Lograr primero armonía de nuestra personalidad, control del cuerpo, control de las emociones, claridad mental. Es el trabajo inferior para que pueda empezar a abrirse nuestra alma. Si no hacemos el trabajo acá, olvídate de avanzar espiritualmente. Para que eventualmente haya armonía acá y haya conexión espiritual. Si no, te quedas a un nivel muy, muy físico. Bien, programación o calificación de la energía. La programación es una condición de la mente y los sentimientos con arquetipos positivos o negativos que son grabados en el inconsciente. Muchas veces actuamos por las programaciones que tenemos de la infancia. No nos damos cuenta y esto afecta nuestro pensar, nuestro actuar, nuestro sentir. Y es una de las cosas importantísimas que aquí es importante que les caiga el 20, de que cuando no les guste algo o cuando algo en el sentido, no es más que no les guste, cuando vean ustedes que hay un abuso de autoridad de coartar la libertad, es importante que protesten, no solo acá, no se procura eso, pero en la vida misma, ¿sí? En los espacios donde tú te desarrolles o estés, cuando veas que se está coartando la libertad, hay que protestar, hay que decir no. Que muchas veces tanto ser buenitos o buenas personas no siempre te lleva a la armonía. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que esta era es la era de la libertad, la era en la que debemos de manifestar lo que somos verdaderamente nosotros y que se caigan todas esas máscaras que durante tal vez muchos años hemos procurado, hemos tratado de mostrar que nos ha querido o que hemos creído nosotros por nuestros arquetipos mentales que nos iban a funcionar. Entonces, no tenemos por qué ser infelices a causa de los arquetipos de los demás. Si hay gente que está muy anquilosada mentalmente, tú no tienes que sufrir eso, porque estamos en la era de la libertad nuevamente. Entonces, es importante que tomen en cuenta, que les caiga el 20 de que debemos de tener verdaderamente esa libertad para pensar, esa libertad para ser nosotros mismos. ¿Cuál creen que es el propósito de venir a esta encarnación? ¿Qué creen que sea así? Oye, ¿para qué viene la humanidad a la Tierra? ¿Qué creen? Adelante, allá atrás, ¿puedes pasar el micro atrás? ¿Está fuerte el aire? ¿Quiere que baje? No, está bien. Yo creo que venimos a mejorar, a ayudar, pero en sí te dan la oportunidad a través de varias vidas para llegar a la perfección y regresar a de donde venimos todos. Eso creo yo. Me gusta. Lo tienes más o menos clarito. ¿Alguien más? Pues hay unos principios universales y aspectos de Dios que
pues algunos los tienen más desarrollados que otros y pues una de las finalidades de venir es a perfeccionarlas, es a conocer, a desarrollar todos esos principios para que el plan divino de perfección de cada quien pues se cumpla. Eso que dices se resume en esto: lograr la maestría en alguna virtud. No vayas a querer pasarte de listo y decir, yo voy a dominar 5 virtudes en una encarnación. Lo veo muy difícil. Porque si se dan cuenta y revisan un poquito las láminas si lo quieren investigar, en la parte de atrás de las láminas que tenemos, cada maestro desarrolla una virtud. Entonces, vean la maestría que se tiene que lograr en una virtud para que te vayas de largo. Entonces, si se dan cuenta, ahí van a ir viendo la clasificación de los maestros, cómo ellos pertenecen a un rayo, que un rayo es un grupo de virtudes. ¿Ok? Y ser libres, pero verdaderamente libres. Ese es el propósito de la encarnación. Lograr esa maestría que te da libertad. Y lo decía el Maestro Jesús. Conoced la verdad y la verdad os hará libres. Pero libres, ¿libres de qué creen? Jesús decía libre albedrío, pero yo siento que es libertad para tomar decisiones. Va más allá de eso. Bueno, puede ser también cuando eres consciente de tu ser, el poder que tiene tu ser interior, o sea, tu ser superior, o la presencia, tu magna presencia, te libera, te hace libre. ¿Libre de qué? Te hace ver todo desde arriba, o sea, desde un nivel superior, y te libera. ¿Ok? Cuando se logra esa liberación, ¿qué pasa? Sí. Va más por allá, ahí va. O sea, de las limitaciones que tiene el cuerpo físico, porque realmente no son, o sea, esto nada más es un medio para aprender cosas aquí, pero no somos solamente humanos, o sea, La gran prisión es la carne. La gran prisión es la fascinación sensorial, la ilusión de los sentidos. La vista, el oído, el tacto. Eso es la ilusión, es la gran malla. Entonces hay que liberarnos del malla, liberarnos de la ilusión. Eso es ser libres verdaderamente. No libres para vivir en un mundo físico en libertad. No, hay que trascender eso. Hay que trascender lo físico. Y el Maestro Jesús lo decía: he venido al mundo a superar a la carne. Superar la carne es superar los sentidos, pues, lo físico. ¿Ok? Bien. La gente evolucionada, adulta y consciente, porque hay gente que, a pesar de que es adulta, no es consciente y tiene o pudiese tener comportamientos infantiles o comportamientos inmaduros. Y Saint Germain nos dice que lo van a conocer. Tenemos el honor de tenerlo hoy aquí en el salón, para que quienes no lo conozcan lo van a conocer poco a poco. Aquí tienen una imagen de él. Y él, pues bueno, él hoy por hoy es el representante, uno de los jerarcas más grandes de la jerarquía, y es el representante de la era. Y él tiene una corte marcial real y constantemente nos está enseñando a que procuremos esas formas reales, porque él fue un príncipe aquí y hoy tiene una categoría de rey cósmico, para que se den una idea. Y él nos sugiere dialogar, consultar, hablar, conversar, dialogar, para que las cosas fluyan, comunicarnos mejor para que las cosas fluyan. Y la gente ignorante es esta gente que tiene estas formas, esa gente que grita, esa gente que impone, esa gente que quiere hacer su voluntad y que manda y saben de lo que estoy hablando. O se han enfrentado a gente que está en esta vibración desarmónica porque no tienen control emocional. Son víctimas del caos mundano. Y esa gente es mucha de la gente que está encarnada en el planeta. Y es a veces difícil. Por eso
aquí enseñamos esto, que es el poder de la mente, donde a través de la dirección de tu mente, sumándole la fuerza de tu corazón y la claridad de los decretos que vamos a aprender a decretar acá, constantemente lo estamos haciendo, somos capaces de crear y manifestar las cosas que pensamos y que sentimos. Prácticamente esto nos hace ser unos creadores de la realidad que queremos para nosotros. ¿Sí? Y bien, atendiendo un poquito lo que son los arquetipos mentales, son esas formas o moldes que nos hacen creer que la vida debe ser así. Entonces, un arquetipo es pensar que todos los niños se deben de vestir de azul y todas las niñas se deben de vestir de rosado. Es un arquetipo mental que te hace encajarte. Y hoy se están rompiendo muchos arquetipos. ¿Sí? Entonces esos moldes que dan origen a ciertas cosas, no nos desarrollamos de manera aislada al resto de la sociedad, sino en un contexto el contexto de la cultura nos influye en todo lo que hacemos, en muchas cosas de las que hacemos, ¿no? Entonces hay que pensar también y darnos cuenta un poquito de cómo ese consciente colectivo del que habla Carl Gustav Jung, si lo han leído, lo conocen, que es un psicólogo tremendo metafísico, que vean la literatura de Carl Gustav Jung, un metafísico pero puro y duro. Tal vez no esté mencionado en la jerarquía como lo manejamos acá, pero cuando lees su literatura y te das cuenta de cómo aborda los temas, claramente te das cuenta que tiene asistencia de la jerarquía, asistencia superior. Inmediatamente se ve sin lugar a dudas. Y esta frase se me hizo bien interesante hablando de arquetipos como tal. Esas mujeres que dicen, o personas, si realmente piensas que todos los hombres son iguales, ¿por qué no te quedaste con el primero? Y suena chiste, pero nos hace reflexionar esto, ¿no? De cómo ese arquetipo mental te ancla y te congela en un tipo de forma de pensar. Y en metafísica somos unos rebeldes de la mente. Estamos para romper los arquetipos, esas formas antiguas, arcaicas, de esos moldes que ya no funcionan. En metafísica, la expansión de la enseñanza, la luz que contiene la instrucción interna, ¡pah!, como que rompe esos moldes antiguos, ¿no? Y bueno, ¿qué arquetipos te implantaron tus padres, tus vecinos, el bullying que diste o el bullying que tú hiciste en la escuela, la sociedad, el trabajo, todo eso que sucedió en la infancia, hoy es un reflejo de todo eso que te grabaron cuando eras niño? Entonces, se dan cuenta que la importancia de que un niño hoy por hoy viva lo más tranquilo posible, lo más feliz posible, lo más capaz posible, en función de que se dé cuenta que eres un creador. Muchas veces, si nosotros no recibimos esa instrucción de niños y solo chancletazos y gritos y como nos tocó un poco, ¿cómo hoy estamos hoy o a qué limitaciones nos enfrentamos hoy al tener escuelas de papás que, pues no hay que culpar a los papás, fue lo que les tocó, lo que mejor pudieron, podemos pensar, pero vienen transgeneracional. Por ejemplo, ¿cómo te educaron tus papás? ¿Cómo a tus papás los educaron tus abuelos? ¿Cómo educaron a tus abuelos, tus tatarabuelos? Exactamente. Y ahora así vas a educar a tus hijos. Entonces, como que igual hay que romper toda esa programación o toda esa... yo le llamo en coaching cajita de creencias, ¿no? Todo lo que tú creas, todo lo que tú crees, ¿no? Que ve un gato negro, es malo. Que se rompe un espejo, que es malo. Que está lloviendo, o sea, cosas, ¿no? Que en base a eso tú creces, ¿no? Con esos miedos, creencias falsas. Limitantes igual. Totalmente, ¿no? Hace poquito, escuchando una conferencia, aunado al punto que comentas, y decía que cuando tú quieras entender a una persona, si la ves muy rebelde o muy caótica, vela e imagínate a su papá acá y a su mamá acá. Y imagínate a los tres. Y ahí están las respuestas, ¿no? Que muchas veces no es solo precisamente esto, ¿no?
A ver, me faltó algo. A ver, perdón. ¿Estoy bien acá? Ok. Sí, precisamente esto. Vean esa imagen, qué representativa es, ¿no? Este señor que le está pegando a su hijo cuando él de niño fue pegado, ¿no? Cómo nos tocó en ese tiempo, ¿no? Chancletazos y ese tipo de cosas, ¿no? Hoy, casi de que no le vayas a pegar al chamaco porque te vas, te vas al bote, ¿no? Yo creo que es un balance, ¿no? Ni tan, ni muy, ¿no? Muchas veces, de repente, yo no dudo que una mano dura en un momento apropiado no marque una diferencia o una corrección al niño, ¿no? Cuando lo primero que se sugiere también es dialogar y darle esa enseñanza de ejemplo, ¿no? Más allá de tratarle de explicarle cosas. El fracasado, el frustrado, el acomplejado, el temeroso, el corrupto, no necesariamente tiene la culpa, es lo que ha vivido, es lo que hay dentro de él, fue lo que aprendió, y esto definitivamente te anula como persona, te limita para tener un desarrollo espiritual. Si estás definitivamente en este core, en esta forma de ser autoritario y aquí truenan tus cacahuates, muy probablemente no tengas avance espiritual. Y la vida, el karma, las leyes, te van a apretar los tornillos hasta que te cae el 20. Los arquetipos mentales negativos convierten a las personas en hojas a merced del viento. O sea, esa gente se vuelve muy, pues, a expensas de la ley, pues. Regañando, esa gente que regaña en tono fuerte, pues definitivamente en esos regaños hay miedo adentro. Esa gente que grita y que es gente que no tiene control de su emoción y la saca abruptamente, ¿no? Entonces estos arquetipos, tantos gritos, hay una grabación que va al inconsciente y te va formando. Entonces esa gente que vive en un ambiente donde hubo muchos gritos, eventualmente tiende a ser gritona porque el inconsciente ya grabó que es la forma de comunicarse. Y bueno, aquí vamos a entrar un poquito a la parte práctica de la metafísica, que es una de las cosas que personalmente a mí me gusta mucho, que son los decretos, que es una forma de manifestar la realidad que queremos a través de la invocación, a través de la vibración de lo que decimos, lo que sale de nuestra mente. Pero no solo es decirlo con buen volumen, no se trata de gritar, hago la aclaración, se trata de decirlo con potencia del plexo solar. O sea, la fuerza viene del estómago hacia la pronunciación. Entonces, es importante que lo que vayamos a decretar, dependiendo de la intención de lo que se vaya a decretar, tenga una visualización y en la mente le da la dirección de esa energía que vamos a emanar y el sentimiento es lo que le da la potencia de alcance, la potencia de disparo del decreto, lo da el sentimiento, lo da la emoción, que nos permite hacer un buen decreto. Entonces, se van a dar cuenta que en metafísica hacemos muchos decretos. Y bueno, vamos a empezar por en el día de hoy, que tratamos de que todos los decretos estén en función del tema que estemos viendo para reforzar lo que estamos abordando. ¿Ok? Entonces vamos a sentarnos lo más derecho posibles, con los pies bien plantados en el suelo. Tomamos una respiración y digamos: yo soy un hijo de Dios libre, con derecho de pensar, sentir y actuar sin programaciones. Gracias, Padre. Estas programaciones, normalmente, estos arquetipos pueden llegar a un nivel de que se cristalizan en la mente y se vuelven como piedras que hay gente que no las sacas de allá. O sea, yo le llamo esa gente que está montada en su burrito y no la bajas de esa imagen, de esa forma de pensar. Y eso, pues bueno, repetir tantas ideas discordantes, tantos paradigmas, tantas ideas falsas, se van cristalizando, se van quedando en la mente y eso obstaculiza que puedas manifestar perfección, armonía, gracia y las buenas virtudes. La gente que está muy, digamos, cristalizada mentalmente o tiene ideas arcaicas, cuesta que pueda hacer un buen decreto, que pueda tener una
una manifestación de perfección. Y es allá donde la jerarquía nos regala a la gran y preciosísima llama violeta para que disolvamos estas cristalizaciones, estas ideas falsas que nos impiden volar, que nos impiden acelerar la evolución del planeta. Entonces vamos a hacer este otro decreto. 3x quiere decir 3 veces y vamos a hacer una escala. El primero lo decimos con una potencia, mayor potencia en el tercero, ¿va? Entonces tomemos una respiración y digamos: yo soy perfecto, yo soy perfecto, yo soy perfecto. Gracias, Padre. Y bueno, aquí tenemos uno de la llama violeta, que si se preguntarán, ajá, ¿qué es la llama violeta? Pues bueno, es algo como esto, que la llama violeta opera a nivel multidimensional. Entonces, cuando nosotros invocamos a la llama violeta, opera en nuestros cuerpos internamente. Cuarta dimensión, quinta dimensión, ¿sí? Donde no estamos coexistiendo en esas dimensiones. Generalmente la llama violeta opera a cuarta dimensión y esperemos tener el mérito y la armonía interna para que eventualmente algún día la veamos en tercera dimensión, la veamos físicamente. Pero hoy nos conformamos con invocarla, con visualizarla, para que nos limpie, nos armonice. ¿Ok? Tomemos una respiración y digamos: yo soy la llama violeta transmutadora, disolviendo, consumiendo, transmutando, pulverizando todas las cristalizaciones limitantes en mí. Gracias, Padre. Y hay un caso bien chistoso de esta señora que se llama Florence Foster, donde ella se creía una gran cantante. Lo tenía en su mente. Entonces, pues estaba relacionada con el ambiente de la ópera y así. Y cuando salía a cantar, ella creía que cantaba tan bien que cantaba horrible. La realidad era que cantaba muy feo. Y no se daba cuenta que la gente, el público, se reía de lo mal que cantaba. Pero ella en su mente se visualizaba y se escuchaba tan perfecta que pensaba que las risas eran de la gracia, de lo bonito que la gente la escuchaba, y realmente la gente se estaba burlando de ella. ¿Ok? Fue muy famoso este caso. Hay una película, la pueden ver. Es esta película donde está esa historia bien graciosa. Pero en su mente ella era una gran cantante. Y al final se termina convirtiendo en una gran cantante. Entonces atravesó y se transformó en una gran cantante porque se visualizó como tal. A pesar y pasó el bullying y pasó la burla y superó. Entonces muchas veces que eso nunca oyó las risas en los conciertos. O sea, esa burla, ella estaba en un nivel superior y la burla pasó abajo y no se detuvo. Y yo te pregunto hoy, ¿cuántas cosas no haces por miedo a que te burlen? A que esa famosa frase que dice, ¿qué va a decir la gente? Ese miedo te limita, te ancla. Y ahí es donde nos damos cuenta que no somos libres. Porque creemos cosas que van a pasar que ni siquiera pasan. Y un poquito para que entendamos qué es conciencia, qué es ser consciente. Rápidamente, ser consciente, pues hay varios niveles de ser consciente. El que nosotros buscamos y el más importante es esa conciencia interna que nos hace reconocer a nuestra divinidad, a nuestro ser divino. La conciencia externa, saber que podemos transformar esta dimensión, esta realidad. La conciencia es para... ¿Podrás cerrar la puerta, por favor? Percibir las cosas tal cual son. Y reconocer también la realidad. Esa es una de las cosas más importantes de tener conciencia. Saber qué es la vida, saber dónde vives, qué está sucediendo a nivel planetario, qué está sucediendo en la familia, qué está sucediendo contigo, qué está sucediendo con la sociedad. Eso es ser consciente. Y inconsciente es definitivamente estar fuera de la jugada, estar dormido, esa gente que está viviendo en automático, está comiendo, durmiendo, va a trabajar
come, duerme, sexo, vuelve a trabajar y así se la pasan esperando su pensión 50 años. Difícilmente se logra un desarrollo de virtudes viviendo tan en automático. Y lo que nos interesa trabajar a nosotros también es la supraconciencia, lo que va más allá de nuestro cuerpo físico, de nuestra mente inclusive, y nos vamos al nivel de dimensiones superiores donde está nuestro espíritu. Hay un mundo inmenso, metafísicamente hablando, donde está nuestra máxima realidad. Y es lo que se viene a aprender aquí. Una de las cosas tan impresionantes que, pues bueno, nuestra divina presencia yo soy está en un nivel de séptima, octava, novena dimensión, donde ahí hay paz absoluta. Es el cielo. Por eso es imperturbabilidad. Por eso nuestra divina presencia no baja a esta dimensión, porque ella está en un nivel puro. Entonces, aún así el alma proyecta, el espíritu, nuestra divina presencia yo soy, proyecta el alma. El alma es una proyección del espíritu para que esa alma pueda acoplarse a la dimensión 3D en un cuerpo de carne. O sea, el alma es una interfase de conexión con lo espiritual. Si no tienes un alma limpia, difícilmente tienes armonía espiritual. Y esa ya la importancia de que seamos conscientes para no desarmonizar nuestra alma, que nos impida una máxima plenitud del ser. Porque cuando hay mucha desarmonía física, el espíritu se aleja un poco. Normalmente nuestro espíritu está a 3 metros sobre nosotros, más o menos. Está flotando. Los espíritus de los asesinos, de la gente muy mala, se aleja a 15 metros. Entonces vean cómo el espíritu, que a pesar de que es una chispa divina, pero cuando la conciencia está muy atrapada en el egoísmo, deja de ser espiritual, porque su espíritu se aleja un poco. Y es allí donde claramente se ve que mientras más espiritual eres, tu espíritu está más cerca, tu divinidad está más cerca. Entonces tienes mayor inspiración, mayor claridad, verdad, salud, hijos, amor, provisión, esa armonía, porque tienes, digamos que la fuente de lo que viene todo está cerca de ti, o estás armónico, estás sintonizado con tu espíritu. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver más adelante en una actividad que se llama el Cristo. Entonces, esa gente que, pues bueno, esa gente que no para de hablar, o esa gente que está, no sé si se han dado cuenta o verán o conocerán a alguien, definitivamente es gente inconsciente, está en automático. Porque el silencio, solo el silencio te lleva a la reflexión. Si no hay reflexión, no hay aprendizaje. Si no hay aprendizaje, no hay crecimiento y te quedas igual. Entonces, aprecien esos momentos de soledad, esos momentos en los que están callados, esos momentos para ustedes, que los aprecien porque es ahí donde se da la reflexión, donde te caen los 20 de repente. Esto es esto, ¿no? Les ha pasado de seguro, ¿no? Cuando caen esos 20. Entonces, todo esto, la gula, desorden físico, excesos, te lleva a la inconsciencia, a estar en automático. Y vivir en automático, eres presa fácil de las fuerzas siniestras, de los ángeles caídos, de la gente que está buscando el caos en el mundo, de los seres que están buscando el caos en el mundo. Entonces todo esto te debilita y la gente inconsciente es presa fácil del mundo, de las energías discordantes. Un gran mantra que tenemos aquí es precisamente le quito poder, que es un escudo energético de la energía que no quieres, que cuando ya tienes conciencia de lo que es la energía y que una mala palabra o una intención de una persona viene a ti en mala onda,
invocas este mantra o dices este mantra, le quito poder. Y es un escudo de repulsión de esa energía. Es una afirmación muy poderosa que le puedes decir firmemente y sintiéndola a toda situación, arquetipo o vibración negativa para que no te penetre y se disuelva. Despotencias la negatividad, o sea, le quitas esa energía o esa intención y lo puedes rematar también con esta que es no lo quiero ni para mí ni para nadie. Porque esto también es parte de la armonía, porque si no, solo le quito poder, digamos que puede ser que rebote y le caiga a alguien más, ¿no? Entonces vean que este mantra, yo le llamo mantra porque es una frase de poder, le quito poder. Entonces es como un escudo que la pueden usar en el momento que ustedes lo necesiten. Ejemplo, que de repente puedes estar en un régimen de dieta, estás mejorando tu físico, quieres verte mejor, de repente cuando bajas mucho de peso, pues te puedes ver un tanto medio pálido o así medio desgastadito, ¿no? Y que llegue una persona y te diga, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Le quito poder a esa afirmación. Tú estás en un plan dietético, estás haciendo ejercicio, estás más saludable que nunca, pero te dicen algo así. Entonces, ¿cómo? Algo negativo. Y ahí donde hay que parar esa energía discordante. Y una cosa importante que nosotros debemos de poner en práctica es una afirmación positiva. Hay tanta negatividad en el mundo que hay que imprimir acciones positivas, vibraciones positivas para elevar un poquito la frecuencia colectiva. ¿Alguien quiere leer? La afirmación positiva es un decreto constructivo, hecho con la mente y con los sentimientos, capaz de destruir toda cristalización o situación negativa, contraria a la perfección o a la armonía, y de ordenar la vida como se desea, estar en alta vibración. Eso es precisamente la afirmación positiva, lograr salir de la limitación para elevarnos, ¿no? Entonces, es importante que escuchemos música armónica y que nos demos cuenta, que seamos conscientes que esa música de banda o esa música de reggaetón que tiene frases muy discordantes, que tienen un ritmo pegajoso, que de repente la escuchas y dices, suena muy bien, pero te pones a un nivel de conciencia y analizas las letras, te vas para atrás con lo que dice, ¿no? Entonces vamos a hacer este decreto. Tomemos una respiración y digamos, yo decreto paz. Yo decreto la sustancia ilimitada de dinero para mí y para todo el mundo. Gracias, Padre. Y hay gente, o habrá gente, o si tú te conviertes en un catalizador positivo de energía positiva, te vas a dar cuenta que muy probablemente te empiecen a llegar afirmaciones de buena onda, afirmaciones bonitas, buenas, ¿no? Entonces, que de repente te digan, qué bien te ves, oye, qué padre, ¿no? Qué bonito carro, qué inteligente. Puedes contestar, gracias, Padre, pero esta es más poderosa. Yo soy aceptando. Y a mí me gusta rematarla con algo más. Yo soy aceptando con amor. Gracias. Entonces, aceptas esa energía o ese halago o esa forma bonita que te están recibiendo y la potencias con ese decreto, ¿no? Yo creo que vale el esfuerzo. Nosotros que ya sabemos o tenemos este conocimiento, de repente cuando vamos a algún lugar o nos topamos mucho con meseros o con personas que nos brindan un servicio, es muy común que la gente cuando le dices gracias, te dice de nada. Entonces, hacer la corrección es bueno. Yo siempre lo hago. Oye, ¿me permites decirte un comentario? Le digo, fíjate que, bueno, te voy a hacer una sugerencia, así se los planteo, te voy a hacer una sugerencia. Cuando las personas te digan gracias, acéptalo, para que no rechaces esa vibra tan positiva que te están dando. Entonces, en vez de decir de nada, agradece o diles, es un placer servir.
Entonces, para servirte. Entonces, ¿por qué? Y me ha tocado gente tan padre y tan amable que de repente me dan un buen servicio y me dicen el de nada. Y sí se los he comentado a muchos. Y, oye, gracias, no lo sabía. Le digo, porque si no estás rechazando toda esa gratitud. Entonces, cuando tú la aceptas, también a la persona le devuelves esa gratitud y entonces gira todo en armonía, ¿no? O sea, siempre vas a tener muchas cosas muy positivas. Así, pero es bueno que lo hagamos, porque a veces lo sabemos, pero chispas, ¿cómo se lo digo? O tener esa costumbre de hacer eso. Otra forma también de contestar es con gusto. Cuando te digan gracias, con gusto o con mucho gusto. ¿Sí? Es nuevamente vivir en automático, ¿no? El de nada es una muletilla. Sí, ¿sí? es real. Entonces hay gente que te dice de nada, dando a entender de que lo hacen de forma desinteresada. Pero si nosotros lo vemos desde otra óptica, es de nada, es así como que... Igual esa forma de contestar cuando te preguntan, ¿cómo estás? ¿Bien? En automático contestas el bien, cuando te puedes estar incendiando por dentro. Entonces, bueno, ¿qué debemos nosotros de magnificar? En lo que debemos nosotros ahondar nuestra energía, nuestra atención. Pues todo esto, ¿no? Pues esto son partes de las buenas virtudes. Lo divino, lo bueno, el amor, la belleza, el arte, la buena música, la opulencia. Hablar de proyectos, hablar de crecimiento, hablar de armonía, hablar de lo que viene. Vivenciar el presente, pero con miras al futuro. Sin angustiarnos por el futuro, porque eso estresa. Y realmente también soltar el pasado, porque vivir en el pasado te angustias, te anclas también al pasado. Entonces, y no magnificar nada de esto. Nada de negativo, problemas, escasez, crímenes, ignorancia, todas estas cosas definitivamente las conocemos, las sabemos, pero debemos de enfocarnos aquí, desarrollar todo esto para vibrar alto y alejarnos de esto. Se van a dar cuenta que cuando empiezas a vibrar acá, todo esto va desapareciendo de tu vida y te vas a dar cuenta que ya no tienes problemas. Más sin embargo, estar bajo la radiación de la jerarquía viene otro tipo de retos. No quiere decir que no te libras de tener situaciones que resolver. Hago la aclaración, pero son ya más en función del desarrollo del ser. Ya no tanto de cuestiones físicas, sino internas del alma. Otra cosa importante es la bendición o bendecir las cosas. Es un decreto, la bendición es un decreto mediante el cual se imprime la gracia divina a una persona, una situación, lugar o cosa. Lo que se bendice aumenta y prospera. Una de las cosas fundamentales que todo metafísico o que todo estudiante de metafísica debe de manifestar es la bendición de los alimentos. Ultra importante, y esto lo dice Saint Germain, y más si van a comer a restaurantes, hoteles o fuera de casa donde otras manos preparan la comida. Muy importante bendecir la comida porque neutralizas toda energía que pudiese tener impresa. Si un cocinero está molesto y está echando rabietas y está cocinando, esa energía se imprime en la comida. Entonces tú cuando la bendices, despotencias lo que pudiese haber allá para que no te haga mal o no te cargues con esa energía. Cuando vean una persona en la calle y les toque dar una ayuda, una moneda a una persona que esté pidiendo caridad, no, y esto es de verdad importante, no pobreteen a la gente. No digan, ay, pobrecito. Olvídense de eso. Porque eso es una proyección mental. Y cuando tú dices, ay, pobrecito, lo estás empobreciendo más. Entonces, si tienes la oportunidad de ayudarlo con un dinero, bendícele la prosperidad a esta persona. Cuando le estés entregando esa ayuda, bendigo tu prosperidad para que salgas de esa situación. O sea, y esto llévatelo para que lo pongas en práctica. Y lo mismo con la gente enferma.
que tú digas, ay, pobrecito, está enfermo. Olvídate saca a ese pobrecito de la mente porque potencializas esa situación en la que esté. Entonces, en vez de que cambies eso por pobrecito, ¿por qué lo puedo cambiar? Por este pequeño decreto diciendo, bendigo tu Cristo interno, Dios es salud. Eso es un decreto que le estás mandando a esa persona, es una energía que le estás dando para que salga de esa situación discordante o limitante de salud. Yo trabajo en un restaurante y tengo una compañera que todo el tiempo está maldiciendo. Ella trabaja en la sección de la cocina. Y yo siempre le digo en voz alta, porque paso y estoy ocupada, y yo le digo, deja de maldecir, ¿no ves que lo atraes? Le digo, así como diciendo, a mí no me embarres, pero era mi mentalidad, ¿no? Y todo el tiempo la estoy corrigiendo y tengo esa discusión con ella, deja de maldecir, porque ella lo dice en voz alta. Entonces ahorita con respecto a lo que acaba de decir, pues todo eso está cayendo sobre la comida. Claro. Y entonces... Yo no era consciente de eso hasta ahorita que usted lo mencionó. Claro. Ajá. ¿Y cómo puedo yo minimizar ese daño? Yo que soy consciente, bueno, ella no Claro. es consciente. Aquí ya Ajá, tienes eso. algunas. Ya tienes algunas Eso, como la de le Quito quito Poder. y así Y le otra bajamos. que yo creo que la considero también importante, cuando a una persona le estás dice las cosas y no cacha, invoca a los ángeles de la armonía. Que los ángeles vayan a la cocina, así, ángeles del rayo blanco, vengan a armonizar este lugar. Invócalos diario. Pam, pam, pam. Tal vez haz estos decretos, la de Te quito poder, por ejemplo. También este que mencionas, te envuelvo en mi círculo de amor. Tal vez ella esté muy desarmonizada y eso es su mente. Entonces, poco a poco, ahí tienes tú una oportunidad de aplicar las herramientas. ¿Sí? Claro. Otra esta también, la de bendigo tu Cristo interno, en paz y armonía. Yo bendigo tu paz. Totalmente. Hace como 5 años que está. Doble mal calificado. Ok. Y bueno, esta también es este decreto es un decreto de reflexión que lo puedes implementar o lo pueden implementar en esas situaciones que ustedes ven y dicen, qué difícil está esto, ¿no? Muchas veces esas situaciones tienen un bien oculto allá y este decreto sirve para que tú lo veas y te des cuenta dónde puedes hacer las mejoras. Entonces, vamos a hacer este decreto. Tomamos una respiración y digamos, bendigo el bien en esta situación. Lo declaro y lo quiero ver. Gracias, Padre. Puedes ver que esté apagado el micro, este de ahí. Abajo. También se utiliza cuando estás viviendo mucha inarmonía con alguien o con algo y sientes que o te está pasando alguna situación muy desarmónica. Entonces el decir bendigo el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver, es como pedir sabiduría para saber qué tienes que aprender de eso. Porque es como un ejemplo, ¿no? Si estás teniendo un problema con alguien de tu trabajo muy fuerte, bendice el bien de esa situación, porque a pesar de que hay una situación muy inarmónica, se presenta porque algo tienes que aprender.
Entonces, este decreto sirve para esclarecer esa parte en situaciones muy, muy densas Muy que se viven, desarmónicas. muy desarmónicas. O sea, bendigo el bien. Si te robaron algo, bendigo el bien en esta situación para que lo aprendas. Y una vez que lo aprendas, ya trasciendes y ya no te va a volver a pasar. Bueno, y hablando un poquito de eso, esto que estamos comentando precisamente, y aquí está, ¿no? Realmente la gente que está en esa vibración discordante de hablando mal de las cosas, quejándose y demás, El bien. Yo tengo un negocio de bienes raíces y hace como 2 semanas me acosté a dormir tan enojado que te juro que hasta sentí que tragué bilis del... Yo tengo muchos clientes fuera, entonces yo me dedico a administrar propiedades. Y esta señora, yo con ella, yo no cerré el trato de la renta, sino con la hija. Cuando ella llega a ocupar la casa, pues no es normal, una casa tiene varios detalles, ¿no? Pero yo me considero una persona que vive en positivo y trata de hacer el bien al prójimo y sobre todo con mis clientes, ¿no? Cuando ella me dijo que yo era un mentiroso, que tenía baja moral o moral escasa y que era un estafador, me sentí tan impotente que le dije, mire, yo tengo la conciencia muy tranquila y yo sé que estoy haciendo las cosas bien. Así que usted puede pensar de mí lo que usted desee. ahí te faltó decir, le quito poder. Ya lo sabes. Entonces, pues bueno, impregnar esa gente que impregna esa negatividad, que emana esa negatividad hacia las cosas o hacia las personas. Aquí van a aprender en metafísica, uno de los principios universales es precisamente este, el de causa y efecto, donde todo lo que sale de tu boca, todo va a regresar a ti. Todo, cada letra, cada palabra. Y si no te transformas en elevarte, en armonizarte, la flecha llega directa. Cuando dices muchas desarmonías y te transformas, la flecha llega, porque la ley llega sí o sí. La flecha llega con misericordia. Entonces, un clarísimo ejemplo de que la gente ya se transformó, lo pueden ver en los accidentes automovilísticos. O esa gente que la atropellan y no le pasa nada. Esas formas cuando tú dices, uy, ¿cómo sobrevivió? Hay misericordia en ese accidente. La ley llegó, pero no le pasó nada. ¿Sí? Que está protegida por ángeles, por alguna energía que o sea, yo creo mucho en los ángeles. Entonces, cuando pasa algo así, alguna tragedia, algo así muy fuerte, y de repente a alguien te estás manejando y se le incendia el coche, pero esa persona sale ilesa. Digo, o sea, Ahí ves el trabajo de la misericordia. Aprovechando que menciona él esto de cuando pasa una Pégate el situación, ¿no? micrófono. Igual es bueno que cuando nosotros veamos una situación de esa, decían por allá que no hay que clavar la mirada ni observar demasiado una situación de esas, no ponerle tanta atención porque la mente registra, ¿no? Pero sí lo que podemos hacer es pedir la llama violeta. ¿Por qué? Porque cuando hay una desarmonía vial o un accidente, pues obviamente es inarmonía, tienen que venir la grúa, los procesos, entonces pedirle a los ángeles que ayudan y asistan para que todo eso se transmute, o sea, se disuelva y se arregle lo más pronto posible. Y vienen, igual cuando pasan las ambulancias, pídanle a los ángeles del rayo verde que asistan a la persona que va, o sea, solo así. El verde es por la salud, ajá. Para Y las el rayo blanco ambulancias. por la armonía. Y cuando hay accidentes, pues la llama violeta. Gracias. Quien maldice se convierte en un mago negro. Y esto es fuerte. O sea, esa gente que está dice y dice y dice, te conectas con esa energía. Entonces, ¿en qué te quieres convertir? ¿En qué se está convirtiendo el mundo?
todo se vuelve un instrumento de las energías oscuras, de las energías siniestras, que operan muy eficientemente. No necesitas irte a muchos lados para que los observes y los veas. Están andando por allá, en la calle, y fácilmente también las puedes ver hoy por hoy en los medios de comunicación, en cualquier canal prácticamente, ¿no? Donde están allá influenciando a la humanidad para sembrar miedo. Todo lo que siembre miedo es energía oscura. Todo lo que siembre caos, sufrimiento, escasez, desestabilizar, es energía siniestra. La energía elevada está en función de alegría, gracia, provisión, salud, bienestar, amor. Todo eso es energía superior, energía que procura la evolución de las almas. Y todo lo que procure caos, miedo, es energía siniestra, que procura que el alma se quede atrapada. Atrapar el alma. Pasa el micrófono. ¿Han escuchado esa frase que dice, o esa gente que dice, él vendió su alma al diablo? ¿Eso es real? Esa gente que se vende por la fascinación de los sentidos, y esa alma queda prácticamente secuestrada. Va a volver a encarnar y va siguiendo sirviendo a las energías oscuras hasta que pasen unas cuantas encarnaciones para ver si se salva. Entonces eso es real. No lo vean como algo romántico que se dice así. Es real. Más que pretender ser un superhéroe, de querer ir a salvar a la gente, nosotros debemos de armonizarnos nosotros. Es la mayor tarea. Nosotros, los maestros, ya están haciendo un trabajo a nivel astral, como opera el arcángel Miguel. Están operando para salvar a las almas. ¿Cómo uno es útil a la jerarquía? Armonizándose uno. En la medida en la que tú te armonizas, va a llegar un maestro que te va a ver, y en ese instante te venga una inspiración, te venga algo donde tú te pongas en la labor de hacer algo en particular. Y en ese sentido, si tú tienes ese deseo de ayudar, esa inspiración va a llegar. Pero está en función en que estés armónico, estés bien tú. Es el mayor servicio. Pero permíteme antes de empezar. Me dio miedo y mejor corté por los... No nos metemos con nada de eso. Yo solo quería preguntar si había una manera de proteger mi alma, por ejemplo, si voy a estar en armonía y está diciendo que hay ángeles caídos que procuran la desarmonización de las cosas, pues no dudo que podrían acercarse, ¿no? Claro. Y existe una manera de que yo me pueda proteger de eso. Hay muchas. Hay varias. Una de las que comenta Loira precisamente es el tubo de luz, que pudiera funcionar. Pero es un poco de todo. No hay algo en particular. Es una armonía integral para que tú ya estés en un nivel en el que repelas por tu naturaleza armónica las energías oscuras. Entonces no hay una fórmula que te diga, esta. No hay recetas acá. ¿Sí? Y hay varias, lo vamos a ver. Esa pregunta, tal vez esa respuesta a esa pregunta la podríamos abordar cuando demos la actividad del ser crístico. Ahí vamos a enseñar el tubo de luz, que es una protección poderosísima para todo. ¿Y el arcángel? ¿Sí? Cuando hay una situación, por ejemplo, obviamente que tenemos que, como dice él, tenemos que aprender a armonizarnos, ¿no? Y quitarnos también el miedo, porque a veces el miedo a que algo te pase, pues abres una puerta, porque el miedo es lo opuesto al amor. Entonces, desde que exista un miedo, te estás alejando del amor. Entonces, cuando, por ejemplo, vas trabajando en ti mismo, en tu vibración, en armonizarte, limpiar tus espacios,
pidieron la protección de los ángeles. Una vez sí me pasó que sentí una presencia no muy grata. Enseguida habla a los arcángeles, en particular al arcángel Miguel, y pide que vengan la corte a auxiliarte o a prestarte de servicio. Se siente. Cuando ellos llegan, inmediatamente sientes la presencia. Sientes que tienes miedo, pídele a los ángeles del amor que te abracen. Porque, para que te alejen. ¿Y sabes qué? Se siente. Porque es una cosa asombrosa. Pero tú les tienes que dar el permiso a ellos. Los tienes que llamar. Sí. Puedes No los acercarte vas a la sentir. literatura del arcángel Miguel. Del arcángel Miguel. Él es el especialista Sí. en esos asuntos. Sí, Ajá, pero bueno, ya pero está. sí. Estamos preparados para eso o estar preparado para ello, ¿no? Sí, y le pides que te Puedes rodee pasar. con su círculo azul. Siempre. Arcángel Miguel, rodéame con tu círculo azul de protección. Así. Bien, vamos a una atrás. Ya vamos a parar los abordajes ya, porque si no, no vamos a acabar. Ay, perdón. No, Pues, adelante, no, adelante, lo que adelante. pasa, cuando empiezas esta enseñanza, yo lo hice hace muchos años en Guadalajara, y empecé a tener, Puedes acercarte al micro. sí, empecé a tener algunos encuentrillos ahí medio extraños, y ahorita me está volviendo a pasar, no sin miedo ni nada, pero sí se abren muchas puertas cuando empezamos la enseñanza, creo. Y qué bueno, ya me dieron la respuesta, que voy a decirle, Miguel, ven, yo creo que son los aluches, los que me están haciendo travesurillas, pero voy bien. Va. Ok, puedes llevarte, si ya estás en los temas de la naturaleza, ese libro que ves acá, este libro que ves aquí, ese del mundito, el que dice los elementales, ahí se explica qué son los espíritus de la tierra. Y ahí están las invocaciones, están las invocaciones de Peler, que es el director de los elementales de la tierra, y para pedir control y paz. En ese libro lo puedes abordar. Bien, vamos a acabar, perdón, voy a continuar. Cerramos el micrófono por hoy. Hemos tenido una muy buena participación y les agradezco infinitamente. Pero si no paramos, vamos a ir a las 11 aquí. Me faltan unas cuantas láminas para que terminemos. Muchas gracias por su participación. Me encantan las actividades que participen. Pero también hay que poner un stop, si no, no voy a acabar. Bien, vamos a hacer este decreto. Digamos, Dios es la única presencia, el único poder y la única actividad. Cuando estemos pasando por situaciones donde podamos sentir miedo, caos, nos están molestando los duendes, este decreto. Dios es la única presencia, el único poder y la única actividad. ¿Ok? Bien. Y terminamos. Esta es, bueno, todo esto, este material está en este libro, Pilares de la Metafísica. Próximo miércoles vamos a abordar 8 actitudes positivas. Permítenos un segundo, ahorita vamos a hacer un decretito de la provisión. Esta actividad imperdible, no se la pierdan, súper importante. Y pues bueno, les agradezco infinitamente a toda la gente que nos está viendo en YouTube. Agradecemos infinitamente sus donativos que nos sirven para continuar nuestras actividades. Pantalla completa en la cuenta. Lo que vayan a donar vamos a ponerlo a la altura del corazón y vamos a hacer un decreto donde digamos: divina presencia yo soy, gracias por esta bella actividad, que cuando este dinero regrese a mis manos, regrese en abundancia y que sirva para la expansión de esta bendita enseñanza. Gracias, Padre. Bien. Muchas gracias. Me despido de YouTube. Que estén muy bien. Me despido de Instagram. Muchas gracias. Que estén muy, muy bien. Hasta luego.